Hello mis amores, sean todos bienvenidos a Creando con Paola. Mis amores, me llegó la AuroPress. ¡Yes! ¡Qué emoción, de verdad! De verdad, qué emoción. Pero ya yo no voy a hablar mucho. Yo les voy a dejar acá el enlace acá debajo si quieren obtenerla. Y vamos a abrirla. Esto es un unboxing de la AuroPress. Esta caja está como que media seteada. Entonces tengo que hacerle así, para poder sacarla. En Instagram yo dije, yo necesito un logo que diga AuroPress, y aquí está. Aquí está. Oh my gosh. Esto es grande. Esto es grande. Ok, una caja tumbada para afuera. Mire. Wow, ok, esta es mi caja que yo estoy buscando. La Cricut AuroPress, la máquina más cara de ellos. La máquina. Vamos a comenzar ya. Ok, voy a abrir. Tiene aquí un cosa. Vamos a abrirlo con el de Cricut. Ok, tiene un cosa acá para uno solamente hacerle así. Y listo, bebé. Uy. Le voy a hacer un zoom. Esta vaina es grande. Miren qué grande. Oh my god, con hielo. Eso es lo que trae. O sea, arriba. Pues yo no sé si trae otra cosa. Pero dice Juan. Vamos a sacar a Juan. Aquí está Juan. Y aquí está tú. Aquí está tú. Vamos a ponerlo así. Aquí está. Acá está. Está laqueada. Ok. Vamos a delaquearlo. Ah, no, porque aquí está esto primero. Ok. Vamos a delaquearla. ¡Epa! No pega atrás. No pega atrás. ¡Oh, yes! ¡Miren! Oh my gosh. Yo no puedo creer que yo tengo esta máquina. Ok, es hermosa. Es hermosa. No quiero llorar. Oh my gosh. Es bella. Vamos entonces a abrir el número 1 y el número 2. Vamos a ver qué dice el número 1, que trae. A mí se me olvidaba que eso lo traía. Total. Muy bien, Cricut. Muy bien. Perfecto. A las personas se les olvida leer el manual, o tal vez no lo encuentran. Así que aquí está. Aquí está. Aquí está el manual. El manual dice: activa tu máquina y ve a Cricut.com setup. Vamos a quitarle esto. Escuchen. Uff, qué rico. ¡Qué rico! Sino que este va acá, miren. Esto también es azul. Del mismo color así. Por si acaso. So, vamos a conectarlo. Aquí se apaga. Oh, aquí es Fahrenheit o Celsius. Aquí está el manual. El manual, por favor, lean el manual. Y sí, yo creo que se conecta de Trust. Vamos a ver que tiene el number 2.
Lo que voy a hacer ahora es que la voy a registrar a mi cuenta de Cricut. Lo que voy a hacer es esto. Déjame quitar esto. Voy a darle acá. Voy a darle a configurar nuevo producto. Voy a dar ahí. Voy a dar a prensa de calor. Cricut AutoPress. Ya está en su lugar. Ya la enchufé. Ya la conecté. Todo. Ya está conectada. Utiliza el cable. Ya lo hice. Vamos a esperar. Oh, hay que conectar a la computadora. No tiene. Ok. Eso no lo hice. Lo voy a hacer ahora. Ok, ya la conecté. Entonces voy a continuar. Lo que tienes que conectar es esto, ¿ok? El cosita eso negro que se llama, ¿cómo se llama? Utiliza el cable USB incluido para conectar el pod. Se llama pod. Entonces el pod lo conecté ya a la computadora. Eso es lo que tienes que hacer. Le voy a dar a continuar. Y vamos a activar Cricut AutoPress. Añade Cricut AutoPress a tu ID. Ya acepto. Claro que yes. Activar. Y ahora hay que esperar la actualización. Ok, ya dice dispositivo de control activado. Entonces se llama dispositivo de control. Tu dispositivo de control está actualizado. Vamos a darle a continuar. Conecta el dispositivo de control a la prensa. Retira el USB. Ok. Ubica la Cricut AutoPress para que se adapte a tu espacio de trabajo. Si es necesario, asegúrate de dejar un espacio libre de 26 pulgadas para completar la activación. Desbloquea y luego enciende. Entonces yo la voy a apagar porque yo la prendí. Ok, déjame hacer eso entonces. Ok, le voy a dar a siguiente. Dice cada vez que enciendes la Cricut AutoPress entra en calor y está lista para usarse. Continuar. Eso es todo. Bueno, mis amores, esta es la famosa AutoPress y voy a encenderla. Le voy a poner como 2 segundos para que ustedes vean cómo trabaja. Ahora mismo está laqueada. Voy a deslaquearla ahora. Ahí está, deslaqueada, se abrió. Voy a prenderla y hay que esperar que esto esté más o menos bien. Suena un poquito. Vamos a ponerle 4 segundos. Lo voy a bajar. Ahí está. Está contando los segundos. Y miren. ¡Ah! Miren, qué chulo. ¡Qué emoción! Ok, me voy a sentir rara porque ya no voy a tener que hacer eso, you know. No lo voy a tener que hacer. Pero sí, así es que trabaja la máquina, la AutoPress. Espero que les haya gustado este video. Esto es un unboxing y cómo registrarla a tu cuenta. Y eso es todo, o sea, no tengo más nada que decir. Estoy muy emocionada, no me lo puedo creer. No puedo creer que ya está aquí conmigo. Y por ahí vendrán videos ya utilizándola. Así que nos vemos en la próxima. Sígueme acá debajo para que sigas viendo los videos que subo. Y también chequea los que tengo en el canal. Nos vemos en la próxima. Bye. Love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid.